En 1206, un joven italiano, hijo de un rico comerciante y gran mercader, puso delante de su padre y del obispo que estaba presente sus ropas, su dinero y todos sus bienes. Y dijo con fuerte voz: de ahora en adelante ya no llamaré padre a Pedro Bernardone, sino solo diré: Padre nuestro que estás en los cielos. Así comenzó la historia apasionante de San Francisco de Asís, una historia de amor y de entrega que iba a revolucionar para siempre la historia de la Iglesia. Dio fammi strumento della tua pace, dove c'è l'odio portare l'amore, dove c'è offesa donare il perdono, dove c'è il dubbio infondere fede, ai disperati ridare speranza, dove c'è il dubbio far sorgere luce, dove tristezza diffondere gioia, donare gioia e tanto amore, gioia ed amore, gioia ed amore. Francisco nació en el año 1182, aquí, en Asís, una ciudad pequeña de Italia, muy influenciada por el comercio, como era el caso de muchas ciudades de la época. Era hijo de un rico comerciante de telas, Pietro Bernardone, y su esposa Pica. Es por estas calles que Francisco vivió su niñez y creció hasta convertirse en un popular joven admirado por sus amigos. El personaje de nuestra historia nació aquí en Asís y fue bautizado en esta iglesia de San Rufino. Es la catedral de Asís y la iglesia más antigua del pueblo. Fue bautizado bajo el nombre de Juan Bernardone, pero se le llama Francisco porque así le llamaban sus amigos, el Francesco, el francés, porque su madre era de origen francés. Pero lo importante de todo es saber que la historia de los santos comienza siempre con su bautismo. Ese es el llamado que Dios nos hace a todos, a vivir las exigencias de nuestros compromisos bautismales. En los primeros años de su vida, Francisco disfrutó de la posición holgada de sus padres, fruto de su trabajo como comerciantes. Esta posición social y la personalidad divertida de Francisco lo convertían en el más popular de las fiestas y de los amigos de la pequeña ciudad de Asís. En este estilo de vida fue que transcurrió la mayor parte de la juventud de Francisco, lleno de vanagloria y despreocupación. Para entender la vida de Francisco, los principios que lo inspiraron y las heroicas decisiones que tomó, habrá que entender el ambiente y los eventos de la época. El siglo XIII es el siglo del gran Papa Inocencio III, que quiso llevar a cabo el ideal de una sociedad político-religiosa en cuya cima estuviera el representante de Dios, el hombre de la triple corona. Es un siglo donde continúan las cruzadas y se enciende en los pechos juveniles el deseo de ser héroe, mártir y conquistador. Un siglo donde la herejía es perseguida, la verdad proclamada, la autoridad temida. Los viajes de Marco Polo descubren horizontes nuevos e invitan a la aventura y se abren tierras desconocidas al trabajo de los misioneros. Francisco no fue ajeno a estas realidades
y pronto se enlistó en las filas militares para pelear en las cruzadas. Francisco poseía una personalidad aventurera. Anhelaba la fama, el poder, le gustaban las armas. Así que en 1204 decidió enrolarse en el ejército en la batalla contra Perugia. Pero el resultado no fue el esperado, y en vez de convertirse en héroe, cayó prisionero. Fue encerrado en una celda por varios meses, y ahí en la prisión tuvo tiempo para meditar más profundamente en el sentido de su vida. Fue ahí donde escuchó por primera vez una voz que le decía: Francisco, tú algún día serás conocido por todo el mundo. Pero el hombre mundano entiende las cosas divinas incluso de manera mundana. Y para Francisco aquel fue un augurio de que en futuras batallas se convertiría en un gran héroe. Así que no se dejó tumbar tan fácilmente del caballo y continuó su vida de amigos y de parrandas. No es sino hasta finales de aquel año, en camino de otra guerra, que Francisco cae enfermo y en medio de sus sueños febriles escucha una voz que le dice: Francisco, ¿por qué insistes en trabajar para el siervo y no para el maestro? Entonces Francisco obedece y regresa a su casa. Ahí se le va a decir lo que tiene que hacer. Francisco ya no vuelve pues a sus diversiones, sino a meditar seriamente en lo que Dios quiere de su vida. Caminando por estos parajes, un día Francisco siente un olor repugnante que le llega y contempla a un leproso postrado por el suelo. Su primera reacción fue de una gran repugnancia, pero San Francisco, venciendo aquella repugnancia, se baja del caballo y besa las llagas de aquel hombre. San Francisco había vivido en la tensión entre aquellas visiones, llamados de Dios y el llamado de las pasiones. Pero fue aquí, en este momento, donde él, venciéndose a sí mismo, dio el primer paso y el definitivo hacia la santidad. Rodeada de hermosos parajes, la iglesia de San Damiano se encuentra a las afueras de la ciudad de Asís. Es aquí donde sucede uno de los episodios más definitivos en la vida de Francisco. Esta es la iglesia de San Damiano, donde San Francisco llega y se le encuentra en ruinas. Y el Cristo tan conocido de San Francisco le habla y le dice: construye mi iglesia. Francisco, tienes que reparar mi casa porque está en ruinas. San Francisco tomó muy en serio las palabras de Cristo: ayúdame a construir mi iglesia. Y se puso a trabajar inmediatamente. Y lo primero que hizo fue vender las telas de su padre, en lo cual era un experto, sacar dinero e ir con el padre de San Damián a ofrecerle el dinero para reconstruir la iglesia. El padre de San Damián no quiso aceptar el dinero, pero sí el trabajo de Francisco. Sin embargo, la reacción de su padre fue totalmente negativa. Él sentía que su hijo le había robado y agarró a golpes a Francisco. Enfrente del obispo y de su padre se despoja de sus vestiduras, de dinero y de todas sus posesiones. Y con fuerte voz en medio de esta plaza dijo: de ahora en adelante ya no llamaré más padre a Pedro Bernardone, sino solo diré: Padre nuestro que estás en los cielos. Es en ese momento cuando comienza la verdadera revolución iniciada por San Francisco. Y desde ese momento
cambiará la historia de la Iglesia. Francisco, después de entender que el mensaje de Dios no se limitaba a restaurar físicamente estructuras de piedra, comenzó con la fundación de una nueva orden religiosa que refrescaría la Iglesia de Cristo. Los aires limpios que procedían de los consejos evangélicos, pobreza, castidad y obediencia, fueron el inicio de esa grande y verdadera reforma de la Iglesia. La nueva orden sería llamada Orden de Hermanos Menores. El padre Tomás, miembro de dicha orden, nos ampliará los hechos que ocurrieron en la vida de Francisco después de aquel evento de la plaza en donde se desposó con la dama pobreza. Al final de los cuales un día, mientras oía misa, se leyó el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, cuando Jesús manda a los apóstoles de dos en dos a anunciar el Evangelio sin llevar nada para el camino, ni dinero, ni alforja, ni sandalias, ni bastón, ni cinturón. Y entonces él enseguida, porque estaba dispuesto a seguir al Señor a la letra tal como se lo pidiera en cada momento, se desnudó de nuevo de todo, se quitó todas esas cosas que llevaba encima y se quedó solamente con una túnica, el capucho y una cuerda, descalzo, y empezó a saludar a la gente con la paz, como dice Jesús. Y a partir de ahí algunos jóvenes lo siguieron y con ello fundó la Orden de los Hermanos Menores. El nombre de menores, los franciscanos lo llamamos así, este nombre viene de que Jesús en el Evangelio ha dicho: el que quiere ser de vosotros el mayor de todos, se haga el menor, el último y servidor de todos. San Francisco quería ser más mayor que nadie y entonces entendió que el camino del Evangelio es lo contrario, hacerse el más pequeño. Y a partir de ahí quiso ser el más humilde, el más pequeño, y todo su esfuerzo fue imitar a Cristo, que es el que nos ha dado ejemplo, porque él, como dice San Pablo, siendo Dios no tuvo en cuenta su categoría, sino que se despojó de su rango, se hizo uno de tantos y se humilló hasta la muerte en cruz. Francisco desde ese momento en su vida lo que hace es meditar a Cristo pobre crucificado, el Cristo encarnado que nace pobre en Belén, que muere en la cruz. Lo meditaba, lo ponía en práctica, o sea, lo imitaba en todo y lo anunciaba a los demás en su predicación. Cristo encarnado, Cristo pobre, Cristo crucificado. Este es el anhelo de los hermanos menores y es con esta esencia evangélica que Francisco comienza la nueva orden. A las afueras de Asís se levanta hoy en día una hermosa basílica, Santa María de los Ángeles. Esta es la iglesia de Santa María de los Ángeles, uno de los lugares más significativos de la vida de San Francisco. Aquí en su interior está la famosa porciúncula. Acompáñenos. Es en este recinto donde Francisco redacta la regla de la Orden de los Hermanos Menores. Al entrar aquí a la iglesia de Santa María de los Ángeles, donde está la porciúncula, sentimos una emoción indecible. En estos momentos están celebrando la misa y acabamos de escuchar aquel mismo evangelio que escuchó por primera vez San Francisco, del Evangelio de San Mateo, donde Cristo les dice: no entréis en casa de samaritanos, ni sigáis el camino de los gentiles, más bien dirigíos a las ovejas perdidas de Israel. No toméis báculo, ni oro, ni uséis 2 sandalias, ni 2 túnicas, ni bastón, sino dedicaos a predicar que el reino de Dios está cerca. Este lugar está lleno de recuerdos y de significado para los franciscanos. Y aquí venimos a orar y a meditar en aquellas palabras del Evangelio simple de San Francisco. Salve,
atardece en Asís, pero un nuevo sol encendido en el alma franciscana iluminará sin ocasos los siglos venideros. Francisco deja su pueblo natal para dirigirse a la ciudad eterna, a encontrarse con el vicario de Cristo. En el corazón de Roma se encuentra la Basílica de San Juan de Letrán, dedicada al Salvador, a San Juan Bautista y a San Juan Evangelista. Es la catedral de Roma y sede del obispo. El hecho de que este monumento esté aquí es por un dato histórico. Fue aquí precisamente donde llegaron los humildes franciscanos, porque el Papa en aquellos tiempos vivía en San Juan Laterano, aquí enfrente. Pero lo que quiero que ustedes imaginen es ver llegar a estos frailes humildes, descalzos, a ese lugar donde estaba el Santo Padre, todo lleno de esplendor. San Francisco no se escandalizó del esplendor de la iglesia, porque él sabía que era la iglesia de Cristo, pero también quería llevar a esa iglesia a vivir la radicalidad del Evangelio. San Francisco y Lutero, los dos fueron grandes revolucionarios, pero con una gran diferencia. Lutero rompió la túnica inconsútil de Cristo y dividió a la iglesia. En cambio, San Francisco, obediente, se sometió al vicario de Cristo y le pidió su bendición. Y así, desde dentro de la iglesia, con su santidad y con la entrega generosa de todos sus hermanos franciscanos, cambió a la iglesia. Vayamos a la Basílica de San Francisco para contemplar los hermosos frescos que cubren sus muros y que ayudan a meditar en la vida del poverello de Asís. El interior de la basílica es de una belleza indescriptible por los frescos que adornan paredes, bóvedas y techos. Restaurados después de un terremoto, los frescos hoy en día se muestran en todo su esplendor original. Estamos aquí en la Basílica de San Francisco. Y por un permiso especial del Padre Custodio, vamos a ver el círculo yotesco, cada una de las escenas de la vida de San Francisco. La primera escena que presentan los frescos es el homenaje que un simple hombre rinde a Francisco cuando estaba en la cúspide de su vanagloria mundana antes de su conversión. En una ocasión, Francisco encuentra a un mendigo por el camino y al darse cuenta de la pobreza y necesidad de este hombre, se quita su lujosa capa y la regala al necesitado. Poco a poco, Dios iba fraguando un cambio en el corazón de ese joven. El primer tríptico termina con la visión del palacio lleno de armas, un presagio de lo que será el futuro de este joven. Una historia que pasa de la compasiva renuncia de bienes materiales al cumplimiento de la promesa de una recompensa divina. El segundo grupo de imágenes comienza con la escena donde Francisco está orando frente a la imagen de Cristo crucificado en la iglesia de San Damiano y escucha ese mandato que marcaría su vida para siempre. Francisco, reconstruye mi iglesia.
El siguiente cuadro es la escena ya mencionada donde Francisco renuncia a todas sus posesiones, entregando sus ropajes a su padre. Mientras esto sucedía en Asís, en Roma, el Papa Inocencio III tenía una premonición en sueños. Vio a un monje vestido con un humilde hábito café que sostenía una enorme iglesia que parecía derrumbarse. En ese momento él no sabía que ese monje ayudaría a fortalecer aquella iglesia frágil y pecadora que parecía sucumbir. Tiempo más tarde, el Papa entendería ese sueño al recibir a un grupo de monjes con el característico hábito café. El líder de ellos venía a presentar la regla de su nueva orden de frailes menores para la aprobación y bendición del sumo pontífice. Un estilo de vida consagrada fundada en los consejos del Evangelio, particularmente en la vivencia de la pobreza. La vida de Francisco está llena de asombrosos episodios místicos y de profundo sentido espiritual. Uno de estos es la visión que algunos hermanos tuvieron de Francisco subiendo a los cielos en un carro de fuego, alegoría que alude al profeta Elías y alude a la santidad y el impacto de la obra de este humilde monje. En este fresco de Giotto vemos a San Francisco rezando ante el altar, y en ese momento uno de los hermanos tiene una visión en el cielo y ve el trono que Dios tiene preparado para San Francisco. Ese trono era el que pertenecía a Luzbel, el ángel soberbio que fue precipitado al infierno. Pero es importante entender que es la humildad la que nos eleva y es la soberbia la que nos precipita a lo más bajo del infierno. La ciudad de Arezzo se había convertido justamente en eso. Un infierno lleno de demonios donde reinaba la división, el odio, el rencor en las familias, la envidia, la maledicencia entre los vecinos. El pobre monje llega ahí y su oración expulsa a los demonios que atormentaban esa ciudad. En la siguiente escena vemos al humilde pobrelo de Asís enfrente del sultán Melek el Kamel, sultán de Egipto, que para pedirle una prueba le pide que pase por encima de carbones encendidos. Aquello, sin embargo, no convence a los musulmanes. Las experiencias místicas que vivió Francisco fueron muchas. La cercanía con Dios que él procuraba en la oración era como si literalmente fuera elevado a los cielos. El santo meditaba ardientemente en la pobreza de Jesús. Por eso, una de sus escenas preferidas era el niño Jesús en el pesebre en medio del buey y del asno. Meditaba y contemplaba aquella pobreza para penetrar más profundamente el misterio de la encarnación. Fue iniciativa suya el construir el primer nacimiento. La tradición cuenta que en una ocasión él vio cómo el pesebre se transformaba y vio realmente a Jesús encarnado. La entrada principal de la basílica está flanqueada por dos hermosos frescos con anécdotas de la vida de Francisco. Uno de ellos muestra el milagro cuando Francisco, con su oración, hizo brotar agua de las piedras para apaciguar la sed de sus compañeros. El otro fresco muestra una poética escena en la que el hermano Francisco predica sobre el amor de Dios a los pajarillos del campo. Una escena favorita de los artistas que ha sido inmortalizada en sinnúmero de ocasiones. Volvamos ahora a la porciúncula para hablar de otro episodio importante que sucedió aquí en la casa madre de los hermanos menores.
El Domingo de Ramos de 1212, una bella joven, hija de un rico y poderoso caballero de la región, se fuga de casa para seguir los pasos de la dama pobreza, a ejemplo de Francisco. Esta joven y bella mujer, llamada Clara, había guardado siempre en su corazón el fuego del Espíritu que le invitaba a dejarlo todo por amor a Dios. Pero fue hasta escuchar y meditar en un sermón de Francisco que se decidió a dejarlo todo, a pesar del descontento y agresividad que esto generó en su padre. Fue en este lugar donde, arrodillada ante los frailes, sacrifica su hermosa cabellera para recibir el velo de las damas pobres. Muchos han querido convertir a San Francisco en un guardián de bosques, en un ecologista, en un trabajador social para liberar a los pobres. Sin embargo, la genuina espiritualidad franciscana nos dice que hay que querer a la naturaleza no por sí misma, sino como creación de Dios, como lenguaje de Dios que expresa su amor y cuidado por el hombre. Y debemos amar a todos los hombres como nuestros hermanos y criaturas necesitadas de Dios. Entender a San Francisco es entender que el seguimiento de Cristo tiene que ser radical. Hay que vivir el Evangelio sin glosa ni interpretaciones marrulleras que lo convierten en panfleto socialista. El espíritu franciscano es ante todo amor a Cristo crucificado. Francisco vivió las consecuencias del cisma de Oriente de 1054, que derivó en la separación de lo que hoy conocemos como cristianos ortodoxos. Sin embargo, el tiempo de Francisco no estuvo exento de divisiones y sectarismos. Las herejías de los cátaros en esa época eran una gran puerta hacia la confusión de los cristianos. Escuchemos nuevamente al padre Tomás, que nos explica el rol de Francisco frente al sectarismo de su tiempo. Bueno, en tiempo de San Francisco la secta más importante eran los cátaros, que era bastante peligrosa porque se estaba extendiendo como una mancha de aceite por toda Europa y amenazaba, pues naturalmente, con hundir la iglesia, aquello que decía Jesús en aquella visión, ¿no? Repara mi iglesia que se hunde, en cierto modo, lo decía también por esto. Entonces, Francisco, ¿cómo respondió a esta secta? Primero, bueno, hay varios puntos, pero uno, por ejemplo, era que, según estos cátaros, los sacerdotes, porque eran muy críticos con la jerarquía, con los sacerdotes de los cardenales, porque decían que eran ricos, porque a veces tenían amantes incluso, ¿no? Y él, entonces los combatían diciendo además que un sacramento administrado por un sacerdote pecador no tenía valor. Esto naturalmente chocaba con la doctrina que la Iglesia siempre ha dicho, que el sacerdote administra la gracia del Señor por un don de Dios y no por sus propios méritos, y por tanto, aunque sea un gran pecador, aquellos sacramentos son válidos. Y esto lo demostró. Hay un ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillo para que se entienda, ¿no? Llegó un día a una aldea de Lombardía, en el norte de Italia, para predicar, como hacía siempre, y se fue a la iglesia, a la parroquia. Enseguida el párroco venía a su encuentro para saludarlo, muy contento, porque San Francisco era un hombre ya popular. Y en esto se le acercaron algunos del pueblo y le dijeron: mira, Francisco, ¿qué te parece? Un sacerdote que vive con una mujer, ¿es válido los sacramentos que él administra? Y entonces él entendió por dónde iban los tiros y dijo: ¿esto me lo estáis diciendo por este hombre que viene? Sí, es él precisamente. Bueno, pues entonces, sin decir palabras, se acercó al sacerdote, fue a buscarlo, le besó la mano y dijo: ante este hombre yo me humillo y me humillaré siempre, porque no quiero ver pecados en él. Solo quiero ver que solo él puede administrarme la palabra del Señor, su cuerpo
y su sangre y su palabra. Esta fue su respuesta. Creo que era un modo bonito de combatir la herejía, ¿no? Una fe grande, firme, católica, ante esta gente que dudaban de tantas cosas. El episodio del encuentro con el sultán pone a Francisco como el prototipo del cristiano que busca el diálogo interreligioso. Exploremos un poco más cuál es el motor que lleva a Francisco a evangelizar a los maometanos. A pesar de los innumerables fracasos que las cruzadas habían tenido, Inocencio III, el Papa, convocó a toda la cristiandad a una nueva cruzada para reconquistar los lugares de Jerusalén. Francisco, con varios de sus hermanos, se enroló en esa cruzada y llegó hasta el lugar donde estaban los sarracenos, al campo enemigo, y con un candor inusitado empezó a hablarles de Jesucristo. Aquellos hombres jamás habían oído hablar de Jesucristo con tanto candor y simplicidad. San Francisco, a pesar de haber estado varios días ahí predicando y hablando de Jesús en los campos sarracenos, no logró ninguna conversión. El sultán solo le pidió que pidiera para que Dios se le apareciera y de alguna manera le manifestara cuál era la religión verdadera. A pesar del aparente fracaso, Francisco puso de ejemplo que el Evangelio no se impone con las armas. Y además nos habló del verdadero ecumenismo, de compartir el Evangelio con fe, claridad y convicción. Y por eso Asís se ha convertido en el lugar donde nos encontramos con Dios todas las religiones y buscamos la verdad. Juan Pablo II supo leer la universalidad del mensaje de Francisco y en 1986 convocó en Asís a los representantes de las grandes religiones mundiales a un encuentro internacional de oración para pedir al único Dios verdadero por la paz en el mundo. No fue un evento ecuménico, sino un evento de fraternidad universal en busca de la paz y la concordia entre los hombres. El testimonio de Francisco sigue siendo un canal por el cual Dios continúa refrescando a una sociedad que se seca cada día más en la aridez del egoísmo y la agresión bélica y el materialismo rampante. La obra de San Francisco es inmensa. Él es el gran evangelizador y restaurador de la pureza del Evangelio en Europa. Es el gran lanzador de los misioneros a toda América. Es a la obra franciscana que se debe la evangelización desde todo Centroamérica, Suramérica y la Alta y Baja California. Muchos han querido apropiarse de la espiritualidad franciscana. Los hippies con sus ropas raídas y sus largas melenas, los revolucionarios, los teólogos de la liberación a favor de los pobres en contra de los ricos, incluso los comunistas. Pero ¿a quién pertenece la espiritualidad franciscana? ¿Cuál es la verdad de esa espiritualidad? Ciertamente, Francisco fue un gran revolucionario. Revolucionó la iglesia y la cambió, pero hacia más fidelidad al Evangelio, hacia una pobreza más radical y hacia una obediencia al Santo Padre. San Francisco renovó la iglesia como lo hacen los grandes hombres, siendo un santo. Hoy en día esta bella ciudad es un monumento a la obra de Francisco, uno de los personajes de mayor repercusión en la historia de la Iglesia Católica
y que ha inspirado la vida de hombres y mujeres que buscan alcanzar la paz en el mundo, pero sobre todo, la paz del corazón. Miles de turistas llegan durante todo el año para rendir tributo al Poverello de Asís y meditar en sus enseñanzas de genuina vivencia del mensaje evangélico. Los visitantes de todas las edades encuentran en las callejuelas y vitrinas motivos que les inspiran a seguir el ejemplo de Francisco. Asís luce casi idéntica a los tiempos de Francisco. Probablemente la diferencia más significativa que se puede percibir entre el siglo XII y nuestro tiempo son los edificios religiosos que se han levantado gracias a la labor evangelizadora del fraile o que se erigieron como homenaje a la vida del santo. Pero la huella de Francisco se ve más que en las construcciones, en los hombres y mujeres que han abrazado su estilo de vida evangélico. La diferencia entre los turistas y los peregrinos que visitan la ciudad es que los primeros vienen a disfrutar la belleza y serenidad del lugar. En cambio, los peregrinos venimos a conocer la vida de un héroe de la fe, un hermano que nos reta a vivir el evangelio sin glosa, un predicador que incomoda nuestras conciencias amodorradas. Poder celebrar la Santa Misa en una de las capillas de Asís es una gracia muy especial. El celo y amor por las almas que el hermano Francisco tenía y la inmensa reverencia que sentía por la Sagrada Eucaristía son un reto a la entrega y a la devoción para todos nosotros, los sacerdotes del mundo. Francisco nunca se ordenó sacerdote por considerarse indigno de tan excelso ministerio. Esta imagen, el Cristo de San Damián, habló a Francisco y le cambió la vida. ¿Cuánto más no hará Cristo mismo en cuerpo, alma y divinidad dentro de nuestro corazón al recibirle en este sacramento del pan y el vino? Así es como se transforma el alma, el corazón y la vida de los hombres. El alma purificada en la prueba y en el dolor anhela unirse al amado. Estando apartado del ruido de la ciudad y orando en el Monte Verna, Dios le concede una nueva experiencia mística que quedará marcada en su cuerpo. Los estigmas de la pasión que no desaparecerán ni el día de su muerte. San Francisco no era un hippie, un hombre que vivía la pobreza porque estaba de moda, sino porque quería asemejarse a Jesús, pero también en su interior. Y cierta vez le pide a Jesús que le haga experimentar ese amor que él sentía por las almas, ese celo que prendía en su corazón cuando estaba sufriendo su pasión. Y fue en ese momento cuando experimentó las llagas de nuestro Señor Jesucristo en sus manos, en sus pies y en su costado. Por eso, el símbolo franciscano son las dos manos cruzadas, la llaga de Cristo, el brazo de Cristo y el brazo de San Francisco, como está ahí representado en este altar. Es interesante ver cómo un joven que en un principio solo buscaba los placeres de esta vida, la dolce vita, como dicen los italianos, llegó a convertirse y entregar su vida totalmente al servicio de la gloria de Dios y al servicio de sus hermanos. Sintiendo ya próxima su muerte, convocó a todos sus hermanos
Y les dio como único mensaje el que se amaran como Cristo los había amado y que se dedicaran al servicio de la gloria de Dios. Estas son las palabras del testamento de San Francisco de Asís. Escribe cómo bendigo a todos mis hermanos, a los que están en la orden en el presente y a los que vendrán a ella hasta el fin del mundo. Como a causa de la debilidad y del dolor de la enfermedad, no me encuentro con fuerzas para hablar. Declaro brevemente mi voluntad a mis hermanos en estas 3 palabras. Que en señal del recuerdo de mi bendición y de mi testamento, se amen siempre mutuamente. Que amen siempre a Nuestra Señora, la santa pobreza, y la observen, y que vivan siempre fieles y sujetos a los prelados y a todos los clérigos de la Santa Madre Iglesia. Así, el 3 de octubre de 1226, postrado sobre el suelo, cubierto de su vieja túnica, murió sencillamente, lleno de alegría, de paz y de amor a Dios. Volvamos a la Basílica de San Francisco para admirar los frescos de Giotto, que narran algunos episodios después de la muerte del santo. Con 44 años de vida, Francisco entrega su alma a su Padre que está en los cielos. El fresco muestra el momento de su muerte en la porciúncula, rodeado de sus hermanos. En la parte superior se ve el alma del santo ya gozando de la gloria eterna, rodeado de ángeles celestiales. Esta escena se refiere a la visión que tuvo el hermano Agustín, que se encontraba a punto de morir y hacía tiempo había perdido el habla. De pronto exclamó: «Espérame, Padre, espérame que ya voy contigo». Pasmados los hermanos que lo escucharon preguntaron ¿con quién hablaba? Y él contestó: «Pero, ¿no veis a nuestro Padre Francisco que se dirige al cielo?» Y al momento aquella alma, dejando la carne, siguió a su Padre fundador. El obispo de Asís había ido en peregrinación al santuario de San Miguel en el monte Gargano. Estando ahí se le apareció Francisco la noche misma de su tránsito y le dijo: «Mira, dejo el mundo y me voy al cielo». Al levantarse a la mañana siguiente y vuelto a Asís, comprobó que a la misma hora en que se le presentó la visión, había dejado este mundo el bienaventurado Francisco. Tan pronto como se tuvo la noticia de la muerte del santo y se divulgó el milagro de la estigmatización, el pueblo en masa acudió al lugar para ver aquel portento, que disipara todas las dudas de sus mentes y colmara de gozo sus corazones afectados por el dolor. Muchos ciudadanos fueron admitidos para contemplar y besar las sagradas llagas. Uno de ellos, como dudaba de estas llagas, incrédulo como Tomás, tocó con sus propias manos los pies, el costado y las manos del santo. Y a medida que iba palpando aquellas señales auténticas de las llagas de Cristo, se amputaba de su corazón y del corazón de todos la más leve herida de duda. La muchedumbre trasladó el venerado cadáver de la porciúncula a la ciudad de Asís entre himnos y cánticos. Al pasar por la iglesia de San Damián, donde moraba enclaustrada aquella noble Virgen Clara, se detuvieron y le presentaron a aquellas almas consagradas el cuerpo del santo, adornado con las llagas, para que lo vieran y lo besaran. Así se cumplió la promesa que Francisco había hecho a Clara de que, antes de que ella muriese, lo verían ella y sus hermanas para consuelo de todas. Los milagros que se realizaron y los beneficios obtenidos por la intercesión de Francisco encendían en muchos el amor a Cristo y los movían a venerar al santo. Las maravillas que Dios realizaba mediante su siervo Francisco llegaron a oídos del sumo pontífice Gregorio IX.
Él conocía la santidad de Francisco no solo por los milagros después de su muerte, sino también por aquellas pruebas que en vida del santo el pontífice había visto con sus propios ojos. Para ofrecer la indudable certeza de la glorificación de este varón, ordenó que los milagros ya documentados y certificados por testigos fidedignos los examinaran aquellos cardenales que parecían ser menos favorables a la causa. Discutidos dichos milagros y aprobados por los prelados de la curia, el Papa decretó la canonización el 16 de julio de 1228 en Asís. En medio de solemnes actos, el bienaventurado Francisco quedaba inscrito en el catálogo de los santos. Gregorio IX, a quien el santo había anunciado proféticamente cuando aún era el cardenal Ugolino, que sería papa, llevaba en su corazón alguna duda respecto de la llaga del costado. Una noche se le apareció en sueños el santo y, reprendiéndole por las perplejidades de su corazón, levantó el brazo y le descubrió la llaga del costado. Desde entonces el Papa no podía tolerar que alguien con altiva presunción tratase de oscurecer la verdad de aquellas señales sin que fuese objeto de su severa corrección. Estas últimas 3 escenas representan los milagros posterior de la vida de San Francisco. En el primero vemos a San Francisco que se aparece a uno de sus devotos que había sido acuchillado en un pleito. Tiene 2 heridas, una en el brazo y otra en el pecho, y San Francisco lo cura. En la siguiente es la resurrección también de una de sus devotas que había muerto, y gracias a San Francisco, esa mujer resucita y puede confesarse, y así se ve librada de Satanás, que se ve ahí echado por el ángel. Y San Francisco rezándole a Jesús, porque el que hace milagros es siempre Cristo a través de los santos. Y finalmente, en la última escena, un milagro también posterior de la vida de San Francisco, de Pedro, que estaba encarcelado injustamente, ora al santo y es liberado por él. Quiero terminar con una reflexión. Hoy hay muchos que se quieren poner la camiseta de San Francisco, los verdes que luchan por la preservación de la naturaleza, incluso los guerrilleros que trabajan y luchan dizque por la liberación de los pobres, y también los críticos de la Iglesia. Pero recordemos que San Francisco vivió de otra manera. Él era humilde, era obediente a la Iglesia y amaba a la Iglesia, no la criticaba. Ojalá y nosotros aprendamos de esas virtudes, de obediencia, de humildad y de amor a la Iglesia.